Génesis capítulo 12, la semana pasada vimos los primeros 3 versículos en donde la palabra de Dios nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hemos estado comenzando a ver lo que es el nacimiento básicamente de lo que va a ser en el futuro la nación de Israel, nación que nació precisamente con el llamado de Abraham por medio de nuestro Señor Jehová o Yahvé, como se le conoce en el Antiguo Testamento, al cual Él respondió, como vamos a ver hoy, de una manera positiva. Le llamó a que se apartara de su tierra y de su parentela. Le llamó a que dejara todo lo que conocía y que se fuera a un lugar que Él, en el proceso de salir de la mano de Dios, Él le iba a mostrar. Pero no le dice a dónde. Vamos a ver en Abraham un ejemplo muy claro para nosotros acerca de lo que es el peregrinar del creyente sobre esta tierra. Dios nos ha hecho promesas a nosotros a través de su palabra. Dios nos ha dicho que Él va a estar con nosotros por donde quiera que vayamos, y nos ha dicho que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo creemos en esas promesas. Lo que sucede muchas veces es que esperamos que todas las promesas que Dios nos ha dado sean para el aquí, el hoy, el ahora. Y lo que vamos a ver es que muchas de las promesas que la palabra de Dios nos señalan, que la palabra de Dios nos enumera, no son para el aquí, el hoy y ahora. Muchas de esas promesas tienen que ver con el futuro. Con un futuro que, si todos nosotros nos ponemos en la misma sintonía con Dios que Abraham, Isaac y Jacob tenían, vamos a poder tener visión de ellas. Pero si nuestra mente, nuestro corazón está sintonizado con lo que esta tierra ofrece, con lo que este mundo ofrece, con lo que este mundo nos presenta, entonces no vamos a poder tener esa visión tan larga como para ver hacia enfrente, como para ver todo lo que Dios tiene para nosotros en realidad fuera de este tiempo, fuera de este lugar que llamamos el mundo. Hoy en el versículo 4 podemos ver la reacción de Abraham inmediatamente, en donde se nos dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Podemos ver entonces aquí que Abraham responde al llamado de Dios. Se va de su casa y de su parentela. Noten que no hace todo tipo de preguntas a Dios de que a dónde vamos, cómo vamos a llegar, cuándo voy a saber que llegué, qué es lo que voy a encontrar ahí. ¿No tienes algún mapita que me puedas dar? Algo por si acaso tú te ocupas y no tienes tiempo de mostrarme claramente, yo pueda seguir por mí mismo y de todas maneras llegar a donde quieres que llegue. Noten que no discute con él. No le dice, ¿pero cómo? No le dice, ¿cómo me vas a llevar? ¿Por qué lugar? ¿O qué es lo que vamos a hacer si encontramos oposición o si encontramos personas que quieran impedírmelo? No le pide ninguna señal o garantía. No le dice, Señor, si eres tú el que me está llamando y si quieres que yo haga esto en realidad, entonces dame una señal, como Gedeón, ¿no? Que sacó el vellón y lo puso afuera y dijo, Señor, si este eres tú, entonces que mañana en la mañana el vellón esté mojado y alrededor del vellón todo el suelo esté seco. Y luego, no conforme con la primera señal, le pide otra señal, le dice, Señor, si en realidad eres tú, ahora que el suelo alrededor del vellón esté seco y que el vellón esté mojado. A veces tenemos la tendencia de no creer a Dios y pedirle señales. Señor, si eres tú, que suceda esto o que suceda lo otro. Sí, cuando no vemos ninguna clase de señal tangible, ninguna clase de señal que podamos ver con nuestros ojos, dudamos que lo que estamos sintiendo que Dios nos está llamando a hacer es Dios. Abraham aquí solo oye el llamado y la promesa de Dios, cree lo que Dios le dice y actúa conforme a lo que cree. Actúa conforme a lo que cree. Esto es muy importante para nosotros, porque si creemos en verdad lo que decimos creer, entonces vamos a actuar de acuerdo a lo que creemos. Pero si decimos creer, pero en realidad no creemos, entonces no vamos a actuar de acuerdo a lo que creemos, vamos a actuar de acuerdo a lo que nuestro propio corazón nos dicta, a lo que nuestros propios ojos nos dejan ver, a lo que nuestros oídos nos dejan escuchar, a lo que nuestras manos pueden tocar, pero no de acuerdo a lo que decimos creer.
Yo creo que la señal más clara de que la fe que nosotros profesamos tener, de que creemos en el Señor Jesucristo para todo lo que Él nos ha dicho que debemos creer en Él, es que nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de responder a su llamado se va a manifestar de acuerdo a lo que creemos o no. Y si no creemos que Él es quien dijo ser, y si no creemos que Él puede hacer lo que Él dijo que podía hacer, entonces nuestra vida lo va a manifestar. Nuestra manera de ser, de desempeñarnos, de desenvolvernos en cualquier cosa de nuestra vida, ya sea escuela, trabajo, hogar, iglesia inclusive, lo va a manifestar. Esta fe que Abraham mostró aquí es la fe de la cual se nos habla en Hebreos capítulo 11. Les quiero leer en Hebreos capítulo 11 2 versículos. La versión que vamos a leer es la Biblia Dios habla hoy. Quiero que la lean conmigo. Dice lo siguiente en Hebreos 11:1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Noten esto, por favor. Léanlo conmigo de nuevo. No es como lo dice su Biblia si está leyendo la Reina Valera, pero escuchen en esta versión, Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Ahí está la clave. Estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Cuando nuestra fe es aquella que nos lleva a estar convencidos de la realidad, de las cosas que Dios ha prometido que aún no podemos ver, entonces podemos estar seguros que la fe que nosotros hemos profesado en nuestro Señor Jesucristo es la verdadera fe que salva. Si nuestra fe no nos ha convencido claramente, no nos ha convencido totalmente de la realidad de las cosas que Él nos ha prometido que todavía no podemos ver, y todavía estamos titubeando en si será o no será. A lo mejor, quién sabe, puede ser, no sé. Y tenemos una actitud cantinflesca al tratar de ver nuestra fe, en donde no sabemos ni un lado ni otro. Entonces no es la fe verdadera. Y podemos decir que creemos, pero lo que en realidad se está manifestando con nuestra manera de actuar, lo que en realidad se está manifestando con nuestra manera de ser, la forma en la que estamos viviendo nuestra fe, es que nuestra fe, esa fe que nosotros decimos tener, no nos ha convencido de la realidad de todas las promesas de Dios. Estamos semi-convencidos, y cuando vemos una promesa decimos creemos, pero cuando se retrasa otra promesa, decimos, bueno, no sé, a lo mejor. A lo mejor no tuve bastante fe, a lo mejor no lo declaré suficientes veces, a lo mejor no tengo ni la fe como grano de mostaza, a lo mejor no es para mí, a lo mejor. Y cuando estamos hablando de a lo mejor, entonces no estamos creyendo como se nos está diciendo aquí que debemos creer. En Hebreos 11, en el versículo 8, misma versión Dios habla hoy, dice, por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que Él le iba, tiempo futuro, a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Sí. Cuando el Señor le llamó entonces a Abraham se nos dice, creyó lo que el Señor le había dicho. Abraham obedeció y salió para ir a un lugar que todavía no sabía dónde era, para ir a un lugar del cual no se le había dado ninguna señal de cómo era, pero se le prometió que se le iba a dar como herencia, y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Ahora, Dios le había dicho que saliera de su parentela y de su tierra, que lo dejara todo atrás, pero aquí podemos ver que Abraham salió, pero se llevó a un pariente con él. Se llevó a Lot con él, que era su sobrino, era hijo de un hermano de Abraham que había muerto. Ahora, como mencionamos la semana pasada, Dios no quería que Abraham se separara de su familia para romper todo tipo de relación con ellos, para romper todo tipo de unión a ellos, sino que Abraham quería que cortara los lazos con su familia que iban a de alguna manera distraer a Abraham. Y quizás hasta le iban a estorbar a Abraham
para que pudiera llevar a cabo el plan que Dios tenía para él. Sí, entonces no quería que cortara de lleno todos los lazos, pero sí quería que dejara atrás aquellas cosas que le podían estorbar o que le podían de alguna manera a desanimar para seguir adelante. Más adelante vamos a ver que tuvo problemas con su sobrino Lot. Más adelante vamos a ver que hubo pleitos entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y que Abraham tuvo que por un tiempo descuidar de seguir el camino que Dios le había dado para ocuparse de los problemas que surgieron. Entonces fue una distracción. Otra cosa que debemos notar aquí es la edad de Abraham. Cuando Abraham fue llamado por Dios, Abraham tenía 75 años de edad. Así es que fue llamado a seguir a Dios, a obedecer el llamamiento de Dios a una edad relativamente avanzada. ¿Y saben qué nos dice esto acerca del Señor? Esto nos dice acerca de Dios, que Dios, así como no hace acepción de personas por su nacionalidad, por su raza, por su género, tampoco hace acepción de personas por su edad. Y lo vemos a través de todas las escrituras. Por ejemplo, acabamos de estudiar acerca de Noé. Noé era de 600 años cuando entró en el arca. 600 años. Noé vivió 900 años. Quiere decir que Dios llamó a Noé cuando ya había vivido 2/3 partes de su vida. Así es que, aun cuando vivió 900 años, aún con esa clase de edades que vivían entonces, ya era viejo, ya era un anciano. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a que fuera a decirle a Faraón que dejara ir a su pueblo. Moisés vivió 120 años. Así que cuando Dios lo llama para liberar y llevar a su pueblo a la tierra prometida, ya había vivido 2/3 partes de su vida. Imagínese usted, 80 años ya. Sí, ahora, si se espera que en nuestro tiempo se vivan, ¿qué? 72, 75 años. ¿Sí? Si nosotros tenemos ya 40 años, ya hemos vivido las 2/3 partes de nuestra vida casi. Y aun cuando esa fuera la edad que tuviéramos, si Dios nos llama, no podemos decir que Él está cometiendo un error porque ya estamos demasiado viejos, porque ya no podemos, porque las riumas, porque la espalda, porque... No, si Dios nos está llamando a hacer algo, nos va a llamar a hacerlo a la edad que tengamos. Y Él va a buscar la manera de fortalecernos en donde necesitemos ser fortalecidos, cómo necesitemos ser fortalecidos para llevar a cabo lo que Él nos está llamando a hacer. Ahora tenemos un ejemplo muy claro de esto en Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? Caleb fue uno de los 12 espías que entraron a la tierra prometida a ir a ver, a reconocer la tierra. Y de hecho fue uno de 2 que volvieron con un buen reporte. Le dijeron a Moisés y al pueblo que todos los que vivían del otro lado del Jordán iban a hacer su pan. Si Dios estaba con ellos, se los iban a poder comer. Trajeron un racimo de uvas, trajeron muestras de todo lo que había en la tierra prometida para animarlos a que fueran. ¿Y qué hicieron todos los otros 10 espías? Ay, no, son gigantes, están muy grandes, viven en ciudades fortificadas, son demasiado poderosos para nosotros, nosotros vamos a ser como langostas delante de ellos. ¿Sí? Porque se estaban fijando en lo que ellos eran comparado con el enemigo, pero no se estaban fijando en que Dios estaba con ellos. Y que si Dios estaba con ellos, no había nadie que les iba a poder hacer nada. Bueno, cuando leemos el libro de Josué, en el capítulo 14, vemos cómo Josué y los otros 10 espías, vemos cómo Josué y Caleb empiezan a hablar acerca de la tierra que Dios le había prometido a Caleb. En Josué 14, comenzando con el versículo 6, dice lo siguiente: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón.
Versículo 8 dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Entonces, a los 40 años, Caleb fue con los otros 11 espías, incluyendo a Josué, a reconocer la tierra. Han pasado ya 45 años, y ahora a los 85 años está ahora reclamando que necesita él tomar la tierra que se le había prometido. En el versículo 11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, aquellos que eran gigantes, a los que todo el pueblo temió, están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Saben ustedes? Este camarada es un anciano ya de 85 años. Pero Dios le había prometido que le iba a dar ese monte. Y él se acuerda de la promesa de Dios. Y él le dice a Josué, ¿sabes qué? Yo estoy tan fuerte ahorita como cuando Dios me hizo la promesa. ¿Por qué estaba tan fuerte Caleb? Porque Dios estaba con él. Y saben que Dios está con cada uno de nosotros. Y no importa qué tan ancianos estemos, ¿sí? Y note que dije estemos, o nos sintamos, porque hay muchos jóvenes que se sienten como ancianos, y hay muchos ancianos que quisieran ser como los jóvenes, ¿verdad? Me acuerdo de la película It's a Wonderful Life. Hay una escena en donde un viejito que está sentado en una poltrona en el porche dice, la juventud está desperdiciada en los jóvenes. Y entre más viejo me hago, más me doy cuenta que es cierto, la juventud se desperdicia en los jóvenes, porque cuando estamos jóvenes, especialmente cuando no andamos con el Señor, desperdiciamos todas nuestras fuerzas, desperdiciamos toda esa juventud, todo ese vigor, todo ese poder que tenemos. Y luego cuando estamos viejos, volvemos atrás y decimos, ay Señor, si hubiera sabido entonces lo que sé ahora. ¿Sabe qué? No se lamente, no se lamente. Si el Señor lo ha llamado a hacer algún ministerio, si el Señor lo ha llamado a cumplir su voluntad en algún aspecto del ministerio, sabe que así como Dios lo ha llamado, Dios le va a dar las fuerzas, Dios le va a dar el poder, Dios le va a dar todo lo que va a necesitar para llevar a cabo lo que lo ha llamado a hacer. Y aquí Caleb está diciendo, ¿saben qué? Yo todavía puedo. Déjenme. Yo quiero el monte que Dios me prometió. Sí, esperemos que cada uno de nosotros tengamos esa manera de ver las cosas que Dios nos ha prometido. Y que no creamos que porque estamos sentados en la banca, o porque estamos sentados frente a la televisión, o porque estamos sentados frente a la computadora, o porque estamos sentados frente a lo que estemos sentados, que de alguna manera ahí va a llegar no, tenemos que salir, tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Úsame, estoy listo para ir a pelear contra los anaseos, contra los gigantes, contra toda cosa que se pueda levantar contra mí, porque yo sé que tú me has prometido que va a haber bendiciones en mi servicio a ti, y yo quiero cada una de esas bendiciones. ¿Saben que Abraham terminó viviendo 175 años? 175 años. Así que cuando Dios lo llamó, ya había vivido la mitad, un poco más de la mitad de su vida. Pero aún así, no se quejó, no puso pretextos, no dijo nada, simplemente siguió a Dios. Ahora, ¿qué nos dice esto acerca de Dios de nuevo? Que Él usa a todo cuanto está dispuesto a ser usado por Él. No importa qué tan joven, no importa qué tan viejo, no importa qué tan guapo, qué tan feo, qué tan alto, qué tan chaparro, qué tan gordo, qué tan flaco, qué tan educado.
Si Dios nos quiere usar, Él nos va a llamar, Él va a equiparnos, a darnos lo que necesitamos para poder servir en donde nos está llamando a servir. Y yo creo que mucha gente se pierde de las bendiciones de ver el poder de Dios obrando en y a través de ellos, porque dicen, ay no, yo no tengo la habilidad. No, yo no tengo el conocimiento. No, yo no tengo la paciencia. No, yo no tengo el tiempo. No, yo no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. ¿Saben qué? Si son creyentes y el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes, tienen lo más importante, que es la presencia de Dios en sus vidas, el poder del Espíritu Santo, la sabiduría que solamente Él puede traer y la habilidad que solamente Dios puede dar, porque si Dios lo llama, Dios lo va a habilitar. Otra cosa que es evidente aquí que podemos ver es que en el reino de Dios no hay jubilados. En el reino de Dios nadie se jubila. Moisés a los 120 años se paró en el monte Nebo y miró hacia la tierra prometida. Y hasta que no se paró en ese monte y miró hacia la tierra prometida, no murió. Todavía a los 120 años subió el monte para ver la tierra que su pueblo iba a poseer, la tierra donde Él los había llevado a los 120 años. Póngase usted a pensar en eso. Sí, nadie vamos a estar en nuestro lecho de muerte lamentándonos por todas las cosas terrenales que no obtuvimos. ¿Saben qué? Vamos a estar en nuestro lecho de muerte preguntándonos por qué no hicimos más cosas por el Señor si somos cristianos. Preguntándonos por qué no amamos más a nuestras familias, preguntándonos por qué no hicimos más porque ellos se acercaran a los pies de Cristo, preguntándonos por qué no habríamos hecho caso de aquel llamado que Dios hizo a nuestras vidas más temprano que cuando lo hicimos. En el reino de Dios no hay jubilados. No importa la edad que tengamos, somos llamados a servirle diversas formas, en diversos ministerios, y esto es hasta el día en el que Él nos llame a su presencia. ¿Sabe que tenemos hermanos ancianos aquí que sirven en diferentes formas, en diferentes ministerios, limpiando, cuidando a otros ancianos, cuidando niños, haciendo tortillas de harina para llevarlos a orfanatorios y otro tipo de cosas? Nadie está por debajo de servir a Dios de alguna manera. Nadie está por encima de servir a Dios y servir a su pueblo de alguna otra manera. Todos somos llamados a servir. En el versículo 5 de Génesis sigue diciendo: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Noten, Abraham siguió caminando, llegó a la tierra de Canaán, pero cuando llegó a la tierra de Canaán, el cananeo todavía estaba ahí. Así es que todavía estaba siendo habitada por esos pueblos que Dios iba a expulsar de esa tierra cuando los israelitas finalmente vinieran a tomarla. Pero noten lo que le dice aquí. Aquí se nos deja ver todavía un poco más acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque le dice en el versículo 7, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, le había dicho, a ti te la voy a dar. Y ahora le dice, ¿sabes qué? Esta tierra de hecho se la voy a dar a tu descendencia. Él ni siquiera la va a poseer. Porque algo tenemos que ver es que Abraham anduvo de arriba para abajo sobre la tierra que Dios le prometió, pero ¿sabe qué? Nunca poseyó ni un solo metro cuadrado de esa tierra. Jamás. En los 100 años que vivió después de que salió de Ur de los Caldeos, jamás poseyó ni un metro cuadrado de la tierra que Dios le prometió que le iba a dar. Y ahora Dios le está aclarando, ¿sabes que no vas a ser tú el que la va a poseer? Aunque a ti es al que te la estoy dando, pero el que la va a venir a poseer van a ser tus descendientes. ¿Se acuerdan de Esteban, el primer mártir de la iglesia?
En Hechos capítulo 7 tenemos la defensa de Esteban. Y en su defensa, Esteban empieza a dar una clase de historia. Y en Hechos capítulo 7, versículo 1, después de que hacen a sus acusaciones los que estaban ahí, le dice: el sumo sacerdote dijo entonces a Esteban: ¿es esto así? Y él, Esteban, dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Noten el versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él. Y luego noten el final de este versículo: cuando él aún no tenía hijo. Piensen esto. Abraham, te voy a dar la tierra que te voy a mostrar. Y anda Abraham como judío, bueno, era judío, ¿verdad? Anda errante por todos lados. ¿Sí? Y luego ve la tierra, llega a ella, y luego Dios le dice: ¿sabes qué, Abraham? Esta tierra que te prometí, sí te la voy a dar, pero te la voy a dar a través de tu descendencia. Y no sé si Abraham voltearía hacia atrás y habrá pensado: ¿cuál descendencia? No tengo a nadie. ¿A quién se la vas a dar? Es muy importante tomar nota de esto, porque más adelante Abraham se olvida de esta promesa de que se la va a dar a su descendencia. Y toma decisiones y comete errores porque piensa que lo van a matar cuando aún no tiene descendencia. Y porque piensa que lo van a matar, toma algunas decisiones que no debería tomar, que vamos a ver la semana que entra. Pero si él se hubiera quedado pensando en que, ok, Dios dijo que la iba a dar a mi descendencia, pero todavía no tengo descendencia, entonces hasta que venga mi descendencia, nada me puede pasar. Y si él hubiera estado pensando de esa manera, jamás hubiera hecho algunas de las cosas que hizo por temor a morirse. Porque si Dios se lo había prometido a su descendencia, entonces Abraham no podía morir hasta que tuviera esa descendencia a quien Dios se le iba a dar, ¿no es cierto? Pero se desespera y no me quiero adelantar mucho. Entonces Dios no le permitió que poseyera ni siquiera un lugar en donde asentar su pie. Tuvo que andar de un lado para otro. Sí, eso es lo que nos dice Hebreos 11, en el versículo 9. Escuche lo que dice Hebreos 11, versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sí? Abraham tuvo fe en lo que Dios le había dicho. Abraham creyó y salió de su tierra y se fue a la tierra que Dios le iba a dar. Ahora no a él, sino a su descendencia. Y porque él sabía que esa tierra Dios se la tenía que dar primero, anduvo como extranjero, aún sobre la tierra que se le había prometido, y anduvo morando en tiendas, juntamente con su hijo Isaac y luego su nieto Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. Note lo que dice el versículo 13 de Hebreos 11. Conforme a la fe, o sea, conforme a lo que creyeron, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea que las tres generaciones, Abraham, Isaac, Jacob, anduvieron sobre la tierra prometida como peregrinos. Anduvieron sobre la tierra prometida como extranjeros. No tenían en dónde poner la planta de su pie, no era de ellos.
Aun cuando Dios se las había prometido, no les permitió que la poseyeran. Murieron viendo la promesa más adelante, mirándolo de lejos, creyendo que iba a suceder, hasta saludando, lo que quiere decir que estaban completamente convencidos de que iba a suceder. Pero no se les permitió y murieron sin recibirla. ¿Se fija usted el contraste con los cristianos modernos? Cómo los cristianos modernos estamos acostumbrados a reclamar las promesas, a declarar las promesas de Dios. Tú dijiste, tu palabra dice, ya lo leí, me debes, porque juraste por tu nombre que lo ibas a hacer. Y ¿saben qué? Muchas de las promesas que Dios nos hace no son para aquí y el ahora. Muchas de las promesas que Dios nos hace las vamos a ver, pero las vamos a ver de lejos. Sí. Mis abuelos paternos estuvieron orando mucho por un servidor, para que volviera a los caminos de Dios, para que me entregara de nuevo a Él y me postrara a sus pies y me rindiera a Él. Los dos murieron. Mi abuelo a los 89 años, mi abuela se me hace que a los 93, y no miraron la promesa. Pero sabían que iba a suceder, sabían que iba a llegar, pero murieron sin verla. Y estoy completamente convencido que no murieron decepcionados, porque la fe que ellos tenían en Dios era tan grande que ellos sabían que aunque ellos tuvieran que partir, Dios iba a cumplirle lo que Él había prometido, que si creían en Jesucristo serían salvos ellos y su casa. ¿Saben qué, hermanos que están esperando promesas de Dios? Algunas promesas no las van a ver. Si Dios retrasa la venida de su Hijo Jesucristo, algunas de esas cosas por las que están orando no las van a ver aquí en la tierra. Pero no pierdan esperanza, no pierdan su fe. Crean que de una manera u otra, ya sea aquí en la tierra, tenga que ver con sus hijos, tenga que ver con su cónyuge, tenga que ver con sus familiares, tenga que ver con quien tenga que ver, ustedes crean que Dios lo va a hacer. Y no se desesperen. Somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, y un día lo vamos a ver cuando estemos en el cielo. Y cuando estemos en el cielo y veamos lo que finalmente sucede, lo que finalmente Dios tuvo que hacer, porque ya vamos a estar en su presencia y vamos a ver que es un Dios justo y bueno y santo y perfecto, vamos a aceptarlo, porque fue lo único que pudo hacer. Ahora, de acuerdo a las Escrituras, una de las razones por las que Abraham, Isaac y Jacob pudieron andar como peregrinos sobre esta tierra por todos esos años y aún así seguir caminando con el Señor, una de las razones por las que ellos pudieron hacer eso fue porque ellos tenían una visión sobrenatural de lo que la tierra que Dios les había prometido era. Déjenme repetirlo, una de las razones por las que Abraham, Isaac y Jacob pudieron andar como peregrinos sobre esa tierra y pudieron seguir caminando con el Señor a pesar de que el Señor no les dejó que poseyeran la tierra, fue que ellos tenían una visión sobrenatural de lo que la tierra que Dios les había prometido era. Y esto lo podemos ver otra vez en las Escrituras cuando leemos de nuevo en Hebreos capítulo 11, comenzando con el versículo 9 otra vez, que dice lo siguiente: por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, ponga atención: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esa ciudad de la que se nos habla aquí? No es ninguna ciudad aquí sobre la tierra. Es la nueva Jerusalén, en la que vamos a estar todos en el cielo. Abraham no solamente estaba mirando la tierra por la que estaba
viajando, por la que estaba peregrinando, sobre la que andaba errando. Abraham estaba mirando algo mucho más allá que esa tierra. Abraham estaba mirando esa ciudad gloriosa cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la misma visión que nosotros tenemos que tener. No podemos tener una visión de túnel en la que toda nuestra vista está clavada en el aquí, en el ahora y en el ya. Tenemos que poner nuestra vista en lo que va más allá de lo que podemos ver ahorita. Es cuando ponemos nuestra vista en aquello que es mucho más glorioso que cualquier cosa que nosotros pudiéramos disfrutar aquí en la tierra, que entonces somos libres para poder seguir a Dios a donde Él nos lleve. Noten de nuevo en Hebreos capítulo 11, ahora comenzando con el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Versículo 14. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, ¿qué? Patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Se fijan ustedes? Abraham, Isaac y Jacob, aun cuando les hubiera encantado poseer la tierra de Canaán, aun cuando les hubiera encantado construir ciudades en esa tierra, les hubiera encantado levantar casas, les hubiera encantado sembrar campos y jardines y tener todas las comodidades y no andar en tiendas peregrinando de un lado para otro. Su visión iba mucho más allá. Y estaban seguros, completamente convencidos de que aun cuando Dios no les permitiera a ellos poseer esa tierra, su descendencia sí la iba a poseer. Y que aun cuando esa tierra, aquí en la tierra, en el globo terráqueo, no la iban a poseer una tierra mucho más gloriosa en el más allá. ¿Alguna vez han escuchado ese canto que dice más allá del sol? Más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol. ¿Lo cree? Porque si lo cree, todo el peregrinar, todo el andar sobre esta tierra como extranjero, como que no queda, como que no cabe, como que no es en donde debe de estar. Todas las cosas que Dios no le va a dar porque no son para su bien. Todas las promesas que no va a alcanzar a ver cumplidas mientras esté aquí. Todas esas cosas que usted desea tener pero que no puede tener o que Dios no quiere que tenga, no van a significar tanto. Porque su vista va a estar puesta en ese hogar, su rostro, sus ojos van a buscar ese hogar, en lugar de todos los tesoros y todas las comodidades y todas las cosas que pudiera obtener aquí en la tierra. Y lo que vamos a tener allá, más allá del sol, va a ser mucho más grandioso y glorioso y perfecto y bueno que cualquier cosa que pudiéramos lograr aquí. La vista de estos hombres entonces estaba puesta en algo más que simplemente la tierra prometida. Estaba puesta en su destino final. Y por eso pudieron soportar toda la vida sin recibir lo prometido. Por eso pudieron seguir caminando con Dios. Por eso pudieron seguir siguiendo a Dios y obedeciendo a Dios. ¿Y saben qué es lo que vamos a ver más adelante? Que porque su mente estaba puesta en las cosas celestiales y no en las terrenales, pudieron soportar todo tipo de pruebas, y las cosas terrenales les fueron añadidas durante todas sus vidas. Durante todas sus vidas. Abraham era un hombre muy rico. Isaac y Jacob fueron hombres muy ricos. De manera que no estoy diciendo, hermanos, pierdan toda esperanza de tener cosas buenas y de recibir bendiciones de Dios aquí en la tierra. Confórmense que un día van a estar en el cielo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando esas cosas pasan a un segundo término en nuestra vida
y Dios pasa a tener el primer lugar en nuestra vida, todas esas cosas no son dadas, porque Dios sabe que nunca van a tomar su lugar. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, no quiero que piensen, porque ahorita parece que estoy elevando a Abraham, Isaac y Jacob por allá a un nivel inalcanzable al cual nosotros no vamos a poder llegar. No, la semana que entra lo vamos a dar un sopatón que vamos a decir, pero ¿cómo caíste tan bajo? Pero ¿saben qué? Esa es la historia de la vida cristiana. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Por eso necesitamos su misericordia. Por eso necesitamos constantemente estar yendo a sus pies para recibir el oportuno socorro. Por eso estamos necesitando ir constantemente a ese trono de gracia para recibir más gracia, para seguir adelante a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de nuestras fallas y de nuestros fracasos. Ellos también tuvieron fallas, tuvieron fracasos, tuvieron tropiezos y tuvieron que sufrir las consecuencias de ello. Pero ¿sabe qué? Dios nunca los abandonó. Dios nunca los abandonó. Y yo creo que esa es la razón. Porque su vista estaba puesta más allá de lo que podían ver. Su vista estaba puesta más allá de lo que este mundo podía ofrecer. Su vista estaba puesta más allá de ese lugar lleno de polvo que un día fue a ser la nación de Israel. Su vista estaba puesta en la ciudad celestial. Note lo que dice Romanos. Pablo escribe a los romanos en Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando nuestra mente está puesta en las cosas de la carne, en las cosas que satisfacen a la carne, que traen comodidad a la carne, que llenan a la carne, ¿saben qué? Esto trae muerte. Porque la carne nunca está conforme, la carne nunca tiene suficiente, la carne quiere cada vez más. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque cuando nos ocupamos de las cosas espirituales, nos estamos ocupando de nuestra relación personal con Dios, nos estamos ocupando por ir a recibir el poder de su Espíritu, nos estamos preocupando por ir a recibir su gracia, nos estamos buscando por recibir su misericordia, nos estamos buscando por tener una relación más estrecha con Él. A los colosenses, Pablo les escribe en Colosenses 3, versículos 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. ¿En qué debemos poner nuestra mira? En las cosas de arriba. Si hemos resucitado con Él, esa debe ser nuestra meta, esa debe ser lo que debemos estar viendo. A los filipenses les dice en Filipenses 3, comenzando con el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Noten, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Eso es lo que los preocupa, eso es lo que los consume. En lograrlo es en donde ponen todo su esfuerzo, en tenerlo es el afán más grande que tienen. Lo terrenal. Sí, los consume lo terrenal. Solo piensan en ello. Versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
¿Sabían? Pablo sufrió tremendas necesidades, horrendas persecuciones, cárceles sin merecerlo. ¿Por qué? ¿Por qué podía cantar a medianoche estando en el calabozo con grillos en manos y pies? ¿Por qué podía seguir adelante predicando el evangelio aun cuando era azotado y apedreado y todo? ¿Por qué? Porque su vista no estaba puesta en las cosas de la tierra, su vista estaba puesta en las cosas del cielo. Su vista estaba puesta en las cosas celestiales. Juan nos dice lo siguiente, en primera de Juan 2, comenzando con el versículo 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, subraye, circule, marque la palabra todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece. Este mundo se va a quemar un día con calor ferviente. Este mundo va a desaparecer. Las casas, por grandes que sean, no importa del material que fueran, se van a quemar, van a desaparecer. Los carros, por nuevos y grandes que sean, van a desaparecer. Las bóvedas de los bancos se van a derretir y todo el dinero que esté en ellos se va a quemar y va a desaparecer. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. C.S. Lewis dijo lo siguiente. Lo voy a decir en inglés primero para los que saben en inglés. Lo traduzcan ustedes mismos porque lo tuve que traducir y no sé si tomé la esencia de lo que dice. Pero en inglés dice lo siguiente. Aim at heaven and you will get earth thrown in. Aim at earth and you will get neither. En español dice algo así. Pon tu mira en el cielo y obtendrás la tierra juntamente con él. Pon tu mira en la tierra y no obtendrás ninguno de los dos. La tierra se va a quemar. La tierra va a desaparecer. Y si nuestra mira está puesta sobre algo que va a desaparecer, ¿qué tan inteligentes somos? ¿Qué tan sabios estamos siendo? ¿Qué tan razonable está siendo nuestra manera de pensar? Si nuestra mente está siendo consumida, nuestra vida está siendo consumida por alcanzar lo terrenal, desechando lo que es eterno, ¿qué tan sabios estamos siendo? En el versículo 8 de Génesis 12 dice, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Betel quiere decir casa de Dios. Ahí quiere decir las ruinas. La casa de Dios de un lado, las ruinas del otro. De nuevo, una imagen perfecta de la vida del cristiano, ¿no es cierto? Constantemente tenemos que estar decidiendo. ¿Saben que mucha gente se levanta cada mañana y dice, gracias Señor por un día más? Y es bueno tener un día más de vida. Pero ¿saben qué es un día más en el cual vamos a tener que decidir si vamos a llegarnos más a la casa de Dios o a las ruinas que este mundo nos ofrece? Y para algunos a veces la decisión es difícil. Conozco una hermana, su esposo quiere servir al Señor, desea servir al Señor. Tienes ese deseo de entregarse completamente, pero encuentra tantos obstáculos para hacerlo. Y dice, ay, mi marido,
el mundo le gana. A mi marido, el mundo le gana. Saben que hay muchos cristianos que se levantan cada mañana con el propósito de servir a Dios, de buscar a Dios, de seguir a Dios, de servir a Dios. Y luego salen al mundo y el mundo les gana. Y todo se queda en buenas intenciones. Saben que yo prefiero estar en la casa de Dios. Prefiero vivir en la casa de Dios y no estar en las ruinas del mundo. Yo creo que los salmos nos dicen muy elocuentemente lo que es estar en la casa de Dios. Salmo 122 y el primer versículo dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. ¿Le da gozo saber que hoy es día para estar en la casa de Dios? ¿O piensa, hoy tengo que ir a la iglesia? Ay, es domingo y cómo quisiera quedarme en la cama. O se alegra, es domingo. Vámonos a alabar al Señor, vámonos a aprender más de su palabra, vamos a tener comunión con los santos, vamos a llenarnos de su Espíritu Santo. El Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Ha sido escogido usted para ser atraído por Dios a Él? No sea rebelde a esa atracción. No sea rebelde a esa atracción. Entréguese a la atracción, porque si se entrega a esa atracción que Dios ha puesto en su corazón por acercarse a Él, entonces va a ser saciado del bien de la casa de Dios y de su santo templo. En Salmo 92, versículos 12 al 15 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. ¿En dónde? ¿En dónde vamos a ser fortalecidos? ¿En dónde vamos a dar ese fruto? ¿En dónde vamos a ser vigorosos y verdes? ¿En dónde vamos a recibir el poder para hacer todo eso? Y para poder con ese poder y con esas fuerzas y con ese vigor anunciar que Jehová es nuestra fortaleza, que Él es justo y recto y que no hay injusticia en Él. ¿En dónde? En la casa de Jehová. En la casa de Jehová, en la casa de Dios. En lo que conocemos en nuestros días como la iglesia. El Salmo 84, versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Las versiones en inglés, algunas versiones en inglés dice: desearía mejor ser portero en la casa de mi Dios. ¿Es ese su corazón hacia la casa de Dios, hacia Betel? ¿O es nada más un lugar más a donde ir? Una obligación más que cumplir. Salmo 27, versículos 1 al 5, dicen lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Noten que hay algo que el salmista tiene que hacer. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¡Wow! ¡Qué promesas tan grandes! Y estas son promesas que podemos tener aquí y ahora, que sirven para edificar nuestro espíritu, para fortalecer nuestra alma.
A veces venimos a la iglesia tristes, cansados, aporreados por el mundo. Y el Señor Jesucristo nos toma en su tabernáculo, nos oculta en su morada, nos planta sobre la roca que es el mismo y seguimos adelante. Se nos dice que Abraham, ahí en donde estaba, edificó un altar. Los altares, como su nombre lo indica, son lugares alzados o resaltados en donde se adora a Dios. El altar tiene el propósito de elevar a Dios, dejándonos a nosotros a un nivel más bajo que Él, indicando así que Él está sobre todas las cosas en nuestra vida. Tenemos nosotros un altar donde hemos puesto a Dios por sobre todo en nuestras vidas, en donde adoramos a Dios sobre todas las cosas en nuestras vidas, en donde Él es el primero, en donde Él es el único, en donde Él es Rey Supremo. Si no es así, ¿no cree que es tiempo? ¿No cree que es hora? El versículo 9 de Génesis 12 dice: y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. El Negev quiere decir el desierto. Este desierto del que se habla aquí estaba hacia el sur, de donde se encontraba Abraham, y desafortunadamente también hacia el sur se encontraba Egipto. Y vamos a ver cómo Egipto siempre en las Escrituras es un tipo del mundo, que siempre nos quiere empujar o jalar o forzar a que hagamos las cosas a su modo y no a la manera de Dios. Y ese va a ser el primer tropiezo de Abraham, que va a ser llevado hacia el mundo, y el mundo le va a dar ideas a seguir que no eran la voluntad de Dios. Y va a ser su primer tropiezo. Pero eso lo vemos la semana que entra, amén.